de la Federación Nacional de Abogados, doctor Alberto Quintana, desde acepta nuestra... Perfectamente, muchas gracias y gracias por la invitación. Qué gusto poderlo saludar esta mañana de martes y mi compañero Javier Segarra inicia este diálogo que por supuesto lo vamos a ir ampliando. Adelante, Javier. Gracias, Alberto, y buenos días, doctor. La verdad que en este país cada día uno amanece con más problemas. Yo creo que la institucionalidad del Ecuador todavía no termina de consolidarse, que tenemos unos vaivenes y unos bajones terribles, y los ecuatorianos seguimos esperanzados en ese sentido de poder tratar de que nuestro país tenga una institucionalización adecuada. ¿Qué camino le queda al Ecuador? Y perdónenme que lo lleve a ese tema, pero es que la situación de una inestabilidad en instituciones públicas no puede seguir siendo el pan nuestro de cada día, doctor. Totalmente de acuerdo, y creo que esto responde a una serie de factores que serían larguísimos de explicar, pero voy a tratar de resumir al menos unos pocos que me parecen los más importantes. En primer lugar, no hay una adecuada delimitación de quién hace qué para empresas. Usted ve, por ejemplo, que a nivel de medios de redes sociales dicen, ¿pero qué está haciendo el presidente Lasso respecto de la corrupción en el legislativo? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el presidente Lasso respecto de la corrupción en el legislativo? Cada institución tiene que autodepurarse y el presidente Lasso no tiene que meter las manos en las otras funciones. Punto. Otro de los aspectos que, desde mi punto de vista, coadyuvan a esta desinstitucionalización es el excesivo presidencialismo que tenemos en nuestro marco constitucional. Hay una obra muy interesante de un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca, de Derecho Constitucional, que se llama Presidentes y algo más. Hacen un análisis de legislación comparada, sobre todo legislación norma constitucional de diferentes países latinoamericanos, y llegan a la conclusión de que aquí en Latinoamérica nosotros no elegimos más, porque un presidente no debería tener la amplitud de potestades que tienen nuestros primeros mandatarios. Entonces, eso hace que siempre caminen fuera de la línea, por decirlo de alguna manera, y que terminen involucrándose en el quehacer de las otras funciones del Estado. Y eso sí es una total desinstitucionalización. Eso ya lo vivimos los 10 años del correísmo, donde el señor Correa pues explicaba, y además lo hacía sin sonrojarse, que como era jefe de Estado, era jefe de todas las funciones. Eso quiere decir que él podía ordenar a los jueces cómo resolver sus causas, u ordenar al legislativo qué leyes qué sacar, priorizar o de qué manera sacarlas. Entonces, yo creo que esos son varios de los aspectos que en este país, con nombre de línea imaginaria, pues nos juegan en contra. También depende de nosotros los ecuatorianos al momento de elegir, y consecuencias las estamos pagando simplemente porque nos ofrecen, no sé. Vea, Javier, mientras nuestra ciudadanía no tome conciencia del poder del voto, mientras no asuma que su voto tiene consecuencias, pero no consecuencias de poner a tal persona, lo que pasa es que tal persona me regaló una camiseta, o 3 libras de arroz, o vino al velorio de mi abuelita. No, a ver, estamos eligiendo legisladores, pero además a los propios legisladores también les pedimos que hagan cosas que no tienen que hacer. ¿Cuántas veces? Yo soy de provincia, yo soy de Chimborazo. ¿Cuántas veces en provincia no escuchamos, pero es que ese legislador no ha hecho nada en la provincia, ni una obra? La pregunta es, ¿quién es el legislador? Entonces, claro, sociopolíticamente el legislador está obligado por su electorado a gestionar obras. Obviamente va a buscar gestionar obras, va a buscar gestionar datos, va a buscar gestionar cargos, de manera que pueda aparecer como gestor de obras. Que eso es algo que no tiene que hacer en absoluto el legislador. Entonces, mientras la ciudadanía no termine entendiendo quién hace qué, cuál es el ámbito de competencias de cada uno de las autoridades en el país, vamos a exigir todo a todos. Y claro, eso termina
derivando en que todos quieren hacer todo. Y ese es un problema serio, porque las ofertas que se pueden presentar en campaña son las que se podrían trasladar para un convencimiento, entre comillas, de que este es el que me va a ayudar. ¿Sí? La primera pregunta que le hace el elector al político cuando va a la parroquia, al recinto, a lo que sea, bueno, ¿qué obras ofrece usted? ¿Qué va a hacer usted por nosotros? Entonces, todavía, mientras no desarrollemos esa conciencia política, mientras no desarrollemos, mientras no elevemos además el debate político, uno de los problemas que estamos viendo, ojo, que esta asamblea no es que es peor que la anterior y que las anteriores, igualita, con los mismos personajes, diferentes cromos, pero el mismo álbum. Igualita. Y hacen las mismas cosas, las mismas pendejadas que hacían la asamblea anterior y la anterior. No me van a decir que hace 3 o 4 asambleas, cuando era Congreso Nacional, no había diezmos. No me va a decir que los diputados no les cobraban a los asistentes un porcentaje supuestamente para el partido o para sostener la oficina. Eso se ha hecho de toda la vida. Lo que pasa es que ahora las redes sociales han magnificado y digamos que han puesto en la nuca del político el microscopio de la ciudadanía. Eso es, entonces, claro, una estupidez que dijo la asambleísta Rosa Cerda, que habría pasado totalmente inadvertida hace 10 años, cuando no, o hace 10 o 15 años que no había redes sociales, y donde los medios de comunicación nacionales ni iban a ir a una reunión en Guayana o en donde sea para cubrir lo que diga un asambleísta amazónico, pues ahora resulta que todos los asistentes a todos los eventos se han convertido en reporteros gracias a... ¿Verdad? Entonces, ahora la gente está preocupada. Cuando hay un accidente, están más preocupados del accidente y de tomar las fotos que de ayudar al accidentado. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha introyectado de alguna manera el rol de reportero y todos quieren aparecer en redes sociales con la primicia. Entonces, claro, nuestros políticos que dicen las mismas estupideces, decían hace 5, 10, 15, 20, 25, pues resulta que ahora estas estupideces salen en tiempo real y sin el matiz que antes podía tener, por ejemplo, un medio de comunicación donde usted tenía que consultar al editor de medios o al editor de contenido. Bueno, sacó esto. Ahora cualquier persona con una cuenta de seguidores puede sacar una primicia. Continúan en la mesa de diálogo, doctor. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Doctor, y un gusto. claro, yo siempre doctor, lo digo en medios. Doctor, ¿cómo justamente, a ver, doctor, le preguntaba, ¿cómo precisamente poder ir generando ese cambio que requerimos, ¿no? Porque nos encontramos con aquello que es primero. Y esto en función de la responsabilidad que tienen las organizaciones políticas. Hace un momento comentábamos, ¿no? Todos los partidos ya están hablando de las seccionales, ¿no? Pero todo el mundo habla del proceso electoral, todo el mundo va apuntando hacia allá, pero no vemos que hay aportes de las organizaciones políticas en generar propuestas de fondo, de gran contenido, y básicamente lo que tratar poder hasta dónde llega la responsabilidad de los líderes políticos y de las organizaciones políticas que ellos controlan, y qué puede hacer la sociedad civil para poder generar cambio. Vamos a ver. Hoy por hoy vemos que los partidos políticos, partidos y movimientos políticos se ven abocados a nuevos escenarios. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, la interacción permanente que implican estos nuevos escenarios digitales de información, evidentemente cambiaron la política. Pero parece que nuestros movimientos y partidos políticos no se han enterado. Y siguen haciendo exactamente lo mismo. Partidos políticos que se preciaban que todavía han preciado de serios. La izquierda democrática, por ejemplo. Una de las cosas en las que la izquierda democrática ha sido en su seriedad y responsabilidad a la hora de escoger sus cuadros. Pues bueno, resulta que le pone el presidente a esta señora que resultó un calco de cualquier otra versión
versión folclórica de la política ecuatoriana del pasado. Entonces, quiere decir que no hay una auténtica selección. Seguimos pensando en que los mejores cuadros son el más conocido del cantón, de la parroquia, de la provincia. Y bajo esa lógica, seguimos escogiendo. Y perdón que lo diga así, ahora que acabamos de pasar el tema olímpico, por ejemplo. Perdóneme, pero a nadie en sus 5 sentidos, con sus 17 o 20 medallas, se le ocurriría proponer a Michael Phelps como ganador, pues, o como presidente de los Estados Unidos. Claro, acá, con un par de medallas, y que es muy respetable, le propusieron a Jefferson Pérez como alcalde de Cuenca y bastaron 2 entrevistas, para que ponga una lápida de mármol encima de su entrevista y pierda las elecciones. Y esas 2 entrevistas era el alcalde de Cuenca. Pero claro, un desastre. ¿Por qué? Porque claro, es un gran deportista, pero un desastre como político. No digo que los deportistas no puedan aspirar, pero recordemos hace poco, la Ciudadana, por ejemplo, tenía como 3 o 4 exfutbolistas que terminaron siendo un hazme-reír en el legislativo. Usted recordará el famoso discurso leído del Team Delgado, que terminó, sí, de primera, después me tocó defenderle al Bonito por una caricatura, un meme que publicó en el Universo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que somos, y mientras no elevemos el nivel de la clase política, y cuando hablo de elevar el nivel, no hablo de económico, hablo de elevar el nivel académico, hablo de elevar el nivel conceptual. Mientras sigamos pensando en el presidente de la cooperativa de bus, que es muy conocido y muy querido en el cantón tal. Entonces, obviamente, claro, yo lo he elegido y pasa lo que pasa. Entonces, seguimos manteniendo de alguna manera esa dinámica de Banana Republic en nuestra clase política, y esto sí es un problema. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa ciudadanía de Banana Republic que teníamos hace 25 años. La ciudadanía ahora está mucho más informada, muchísimo mejor formada. Y resulta que tenemos mucho mejores analistas en redes sociales que en el legislativo. Resulta que ustedes muchas veces prefieren entrevistar a gente que no tiene ningún cargo público, ningún cargo político, que invitar a un político que ustedes saben que les va a hacer pasar vergüenza. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Ahora, el otro problema que tenemos es que los partidos y movimientos políticos no renuevan, perdónenme, directivas. Y los movimientos sociales tampoco. Hace poquito veíamos, por ejemplo, que se convocaba parte de las centrales sindicales a un paro nacional. Y usted veía la foto de los que estaban encabezando el paro. Y usted podía sacar la misma foto hace 30 años y eran igualitos los mismos. ¿Sabes qué me acordaba? Más viejitos, caminando más lento, un poco más ajaditos, con más canositos, pero los mismos. Ahí, en cambio, era el mismo álbum con los mismos cromos. Claro, usted entonces, me hace acordar de las centrales sindicales de la época, pues de la CTE, la CEDU y la CEOLS, más o menos. De eso estamos hablando ahora. Pero es que son los mismos. Los mismos. Entonces, uno dice, bueno, a ver, mientras que es necesario innovar, por ejemplo, una organización que ha hecho sus deberes, que podemos estar de acuerdo o no con la forma de pensar de sus actuales líderes, pero que ha hecho ha sido la CONAIE. Renovó sus liderazgos. Y eso ha hecho que se genere una nueva presencia. Que podamos verlo positivo o negativamente, eso ha hecho sus deberes. Entonces, claro, toda esa vieja dirigencia, ¿no? De Nina Pacari, de Lourdes Iván, de Luis Macas, de, bueno, el Yuco, etcétera, todo volaron. Ahora tenemos una nueva que además viene bastante mejor formada, que pueden ser más radicales, que pueden ser, que tener una visión con la que no necesariamente vamos a compartir. Bueno, eso es otra cosa, pero ha hecho sus deberes. Las centrales sindicales no. Y los partidos políticos profesionales no. Claro. Y los partidos políticos casi usted, absolutamente nada. ¿Sabe qué? Me preocupa pero usted. Absoluto. Uno de los, pero
estamos en Guayaquil. Fíjese usted los problemas que tuvo y tiene el Partido Social Cristiano, por ejemplo, para plantear nuevas candidaturas. Estamos hablando de un partido que ha estado 20 años más en el manejo de la alcaldía y de las prefecturas. Y sin embargo, hoy por hoy, cuando se les dice, bueno, ¿y cuáles son los nuevos cuadros que podrían ir de recambio? Pues ahí tienen un montón de problemas. Si un partido con una estructura tan grande como el Partido Social Cristiano no ha podido ir renovando, que además siempre han descansado en los liderazgos fuertes de sus líderes tradicionales, imagínense los otros partidos más chiquitos. Si usted se pone a ver, por ejemplo, los candidatos a la presidencia, y era un calco de hace 20, 25 años. O sea, teníamos a Abdalá Bucaram, Alvarito Noboa, que estaba pugnando por una candidatura, el propio Guillermo Lasso, que ya va 15 años en la acción, y así, bueno, y uno dice, bueno, es decir, no puede ser que nuestra política sea una foto de hace 15, 20 años. Claro. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Seguimos repitiéndolo y de ahí se cae en aquello de estar buscando las figuritas que a la hora de la sin ninguna propuesta, sin ningún nivel de preparación adecuado. Y además eso dependerá inclusive de la idiosincrasia de cada provincia, ¿no? En Manabí, una sin una reina no es lista. Y claro, llega la reina y no reina y es un lío. Eso no es fomentar la participación de la mujer. Eso es criticar de la manera más sexista a la mujer. Entonces, mientras no cambiemos un poco la forma de pensar, mientras considerando que los ascensores sociales no por patear una pelota, manejar una bicicleta o competir en una carrera, pues evidentemente esos van a ser los nuevos liderazgos que tengamos. 9:35. Permítame que Ramiro se... Doctor. Sigue en Sevilla. Hay un buen día. Seguimos hasta pasado mañana. Qué bueno, bella ciudad. Y váyase al Alcázar. Por eso me veo más calor que en Guayaquil. Sí. Esto es 42 grados. Claro, eso es rico allá. El calor es calor. Oiga, lo he escuchado con atención. Y a mí me va a ser propositivo. Y le invito a hacer un ejercicio para ver si en algún momento podemos llegar a alguna reforma en que responsabilice a los partidos políticos que nos ponen de candidatos. Pues no es que una parte es que nosotros los ciudadanos los escogemos. Sí, a nosotros nos toca escoger la bandeja que nos presentan los partidos políticos. A veces tenemos que escoger entre el menos malo o el que no conocemos, porque al que conocemos ya sabemos. Entonces, cuando nos van a escoger en este despropósito de candidatos con honrosas excepciones y los partidos políticos se lavan las manos, como ayer decía el presidente de la Izquierda Democrática, que ellas ya han votado el partido, digo, pero ya el daño está hecho, ellas lo... Pero resulta que se lavan las manos y no tienen ninguna responsabilidad. El problema fundamental, a ver, en primer lugar, no es posible responsabilizar al movimiento partido político de las cosas que hacen individualmente sus candidatos o secretarios. Esto implicaría amplificar la habilidad política excesivamente y podría generar otra forma de distorsión. Pero la pregunta es, se supone que hay un código de la democracia y se supone que grandes cambios del código de la democracia fue eliminar la democracia, ¿no? Donde el cacique del partido decía él y él, punto. Se supone que exige procesos internos democráticos de selección de candidatos, que en la práctica no existen. En la práctica, el cacique del partido, que sea, sigue enviando una lista, lo que hacen es un amago de asamblea, en donde, oh sorpresa, son los por el cacique elegidos candidatos. Entonces, yo creo que mientras no exista mayor control, pero sobre todo, mientras no exista un mayor empoderamiento, vamos a tener los mismos resultados. Uno de los problemas
que sí le veo y grave es que, como en un momento, toda esa interacción entre medios y redes sociales hace que la noticia, que la información se multiplique infinitamente. Y claro, esto genera efectos también. Y uno de los efectos son los costos políticos. Normalmente teníamos un objetivo que al cuarto año llegaba con menos del 20 o del 15% de credibilidad. En este momento tenemos un activo que en 90 días ya está en ese porcentaje. Entonces, ¿cómo? Hace un momento Javier preguntaba qué hacer para mejorar la institucionalidad. ¿Cómo institucionalidad un legislativo totalmente desacreditado? Eso es imposible. A ver, pero ¿cómo podemos ir institucionalidad también si los partidos no están institucionalizados? ¿Qué suerte de escuela tienen los políticos que van al accionar legislativo o ejecutivo o judicial o el que sea si no tienen ejercicio democrático dentro de los propios partidos? Por eso es que yo cito la responsabilidad de los partidos políticos frente a la calidad de gente que los van a escoger en las elecciones. Totalmente de acuerdo. El problema es que esa responsabilidad no podrá ser normativa, va a ser sociopolítica. ¿A qué me refiero? Los partidos políticos, si no entienden que es un problema de supervivencia, si no entienden que es un problema de conservación, van a terminar pulverizando nuevas. Porque claro, en nuestros países con institucionalidad tan débil, ante la falta de institucionalidad y de credibilidad en las instituciones y en los partidos políticos, por ahí aparece un Mesías, como el que nos apareció a nosotros en 2007, como el que apareció en el 2000 en Venezuela, como el que está gobernando hoy por hoy, que te dice, te voy a arreglar todo. Antes, la historia se divide en dos facetas, antes de mí y después de mí. Y de aquí en adelante ya te patria. Y claro, te venden la idea de que gracias a esa persona tenemos un país y que lo que existía anteriormente no servía. ¿Por qué? Porque claro, hay la sensación de que no servía. Por cuestiones profesionales me tocó estar en el 99-2000 en Venezuela. Y yo vi eso. Y claro, ustedes le escuchaban a Chávez. Yo le escuchaba a Chávez y hablaba con mis amigos venezolanos y decía, es un tipo sensato. Claro, decía lo que todos queríamos oír. Que se vayan todos, vamos a refundar. Pero claro, ya sabemos cómo terminó. Y ahora tenemos una diáspora brutal venezolana, una de las mayores en la historia de la humanidad, gracias a justamente ese tipo de ideas. Ya sabemos acá, en Ecuador, cómo resultó esa experiencia de voy a meter justicia, pero confíen en mí. Ha sido el peor momento de la administración de justicia que ha vivido el Ecuador en los últimos 30 años. Y ojo que antes estaba mal, porque yo no digo que antes teníamos una justicia maravillosa, estaba muy mal, pero en estos 10 años se encargaron de destrozarla. Y claro, hoy por hoy los pasos que están dando pues como que no son suficientes como para poder la administración de justicia. Y ese es volviendo a lo que preguntaba hace un momento y lo que preguntas tú, Tocayo. No puede haber institucionalidad sin justicia. Correcto. Y no puede haber justicia sin independencia. La independencia de la administración de justicia es un factor necesario para que exista democracia. La democracia no es consignar un voto cada 2 años y, como tú dices, y perdón que lo diga así, ir a ver por cuál cojudo voto de la lista que me están pasando los. Eso no es democracia. La democracia se vive día a día. Los factores fundamentales de la democracia es el tener jueces. Es correcto. Veo un niño francés en Sevilla está haciendo uso en la entrevista. Queremos agradecerle. Pasé toda mi infancia en Guayaquil. Perfecto. Queremos agradecerle, Tocayo, buen regreso acá a la madre, a su tierra, a Ecuador, luego de sus estudios. Ya, y bueno, disfrute el calorcito allá, que se lo ve bien bronceado, en verdad.
Que tenga un buen día. Bueno, allá ya es la tarde en todo caso, que tenga una buena tarde usted. Ya son 20 para las 5 de la tarde, exactamente. Es correcto. Muchas Que esté gracias, muy un bien. fuerte abrazo a todos y gracias por la invitación.